feliz domingo. Les invito a que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él sigue gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, no hay quizá otro párrafo del Evangelio de Marcos tan cargado de significado. Cada uno de los elementos que nos narra en este domingo la curación de este ciego Bartimeo son elementos de fe, son elementos que nos ayudan, que nos impulsan para que nosotros comprendamos el significado, no solo de la curación, sino el significado de Jesús que se acerca al hombre, que da luz a sus ojos y que lo hace, le da fuerza para que pueda seguirlo. El primer detalle que me gustaría mencionar en esta reflexión es que el ciego tiene un nombre: Bartimeo. Bar, que significa hijo, el hijo de Timeo. Como en otra ocasión el Evangelio llamará a Pedro Bar-Jonás, hijo de Jonás. Y es interesante saber que este hombre no es alguien más, no es alguien solamente de la multitud, no es uno más que cura a Jesús. Bartimeo tiene nombre. Aquel hombre ciertamente era ciego. Aquel hombre, podríamos decirlo con una palabra más nuestra o más propia, es invidente. Pero tiene luz en su interior. Aquel hombre tiene una ceguera hacia afuera, pero no hacia adentro. Su ceguera es corporal, mas no es una ceguera espiritual. Es ciego de los ojos, no del alma. Por eso, fíjense, este primer detalle hermoso que es el mencionar el nombre, hace que el lector se identifique. Bartimeo tiene nombre propio, como tú y como yo. Cada uno de nosotros en ese sentido puede ser Bartimeo, porque hoy encontramos a tantas personas que se encuentran en la orilla del camino de la vida, sentadas y marginadas. Bartimeo es precisamente esa persona que está al borde del camino. Bartimeo es como tú y como yo, que muchas veces nos encontramos en el camino de la vida sin saber por dónde seguir, sin ver claro. Todos pasamos por momentos de ceguera, especialmente espiritual. Si nosotros nos dejásemos guiar por la palabra de Dios domingo a domingo, sería una luz que nos explicaría perfectamente el camino. Pero Bartimeo es el hombre de todo tiempo. Bartimeo es el padre de familia que no sabe qué hacen sus hijos, con quiénes andan, qué es lo que ven en la televisión o en el internet. Bartimeo son aquellos padres que son ciegos cuando no descubren las cualidades de sus hijos, precisamente porque no hay una relación cercana. Bartimeo son los jóvenes que no advierten las consecuencias de dejarse llevar solamente por los instintos personales, por la moda, por lo que se vive, por el momento y por la época. Bartimeo son las personas que no son capaces de descubrir las cualidades de su pareja, de sus compañeros, de sus vecinos. Bartimeo son las personas que no valoran las capacidades personales, que por ello, ¿verdad?, tienen un egoísmo obsesionado. Bartimeo son los que no se dan cuenta de los sufrimientos de los familiares. Bartimeo son precisamente aquellos que son insensibles.
Es una desgracia que tengamos nuestros sentidos, que tengamos el sentido de la vista y que no seamos capaces de ver. Bartimeo, hermanos y hermanas, entonces es un personaje simbólico porque allí, en esa descripción que traté de hacer y que seguramente habrá otras muchas descripciones de lo que es la ceguera espiritual, Bartimeo es aquel que piensa sabe todo, es aquel que no necesita o piensa, no necesita quien lo guíe, porque sabe hacia dónde va. Pero no, decía hace un momento, todos tenemos esta ceguera espiritual. Todos muchas veces necesitamos la luz de Cristo Jesús que guíe nuestra vida. Y Bartimeo, en ese sentido, decíamos, está a la orilla del camino, pero aunque no ve, es sensible, escucha. Él escucha que el que va pasando es Jesús. Y no solamente le pide un milagro, no solamente llega hacia él para pedirle un milagro, sino ante todo hace una confesión de fe. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, aquel hombre descubre sus limitaciones. Lo primero que tenemos que ser conscientes para dejarnos guiar por Dios es descubrir nuestra propia limitación. Quien se siente autosuficiente, quien piensa que sabe todo, que no necesita quien lo guíe, entonces es aquel que quizá primero se equivoca porque le hace falta la luz de la fe, le hace falta la luz de Dios. Y cuando nos falta la luz de la fe, nos convertimos en personajes que nos da lo mismo. Al ciego le da lo mismo voltear hacia arriba que hacia abajo porque no ve. Al ciego le da lo mismo lo blanco y lo negro porque no lo ve. El ciego no tiene noción. Y muchas veces cuando no nos dejamos guiar por la luz de Dios, nos convertimos en ciegos, sin noción. Nos da lo mismo el bien y el mal. Nos da lo mismo, ¿verdad? Ir a misa o no ir a misa. Nos da lo mismo hacer esto o no hacerlo. En ese sentido, nosotros podemos comprender todo el significado de este nombre de Bartimeo, de que está a la orilla del camino. Este hombre grita, este hombre pide ayuda, pide auxilio. Aunque la comunidad o aunque aquella multitud primero le decía, cállate, aquel hombre no cesa. Aquel hombre sabe precisamente por la confesión de fe que ha hecho que Jesús es el único que le puede ayudar, que solamente en Jesús tiene esa esperanza. Y así es. Jesús escucha la súplica. Jesús lo atrae. Jesús no lo deja en la orilla del camino. Llámenlo. Y entonces, ¿verdad? Aquellos que en un primer momento le decían cállate, después vienen a llamarlo. Ánimo, levántate que Él te llama. Otras cosas, sin duda alguna, otras palabras muy significativas. Porque el cristiano, hermanos y hermanas, estamos llamados a ser luz. Luz para aquellos que viven en obscuridad. Luz para aquellos que no se dejan guiar. También nosotros tendríamos que repetir esas palabras cuando veamos a un hermano perdido. Ánimo, levántate porque Él te llama. Palabras llenas de significado. Y aquel hombre, dice el evangelista Marcos, avienta su manto, que era su única posesión. Recordemos que en el Antiguo Testamento se nos describe cómo el pobre lo único que tenía era un manto. Y eso era lo que era Bartimeo. Bartimeo avienta su manto, también significativo. Bartimeo se despoja de aquello que tiene. Bartimeo ya no tiene después en adelante ninguna cosa otra. Tenía solamente su manto, pero tiene su confianza puesta en Dios. Tiene su confianza puesta en Jesús. Y, dice el texto, de un brinco se pone de pie. Qué necesario es precisamente dar un brinco hacia la fe. Qué necesario es dar ese paso que nos lleve hacia Jesús. Qué necesaria es la humildad que todos y cada uno de nosotros necesitamos para ponernos delante de Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Como si no fuera evidente que lo que necesitaba era la curación. Pero Jesús quiere que nosotros le digamos, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Es una pregunta que también hoy domingo viene a nosotros, porque cada uno de nosotros reconoce sus cegueras. Cada uno de nosotros sabe perfectamente dónde y qué es en lo que está más ciego. Cada uno de nosotros sabe perfectamente qué es en lo que batalla, cuáles son sus obscuridades. Y aquel hombre le pide, Señor, que vea. Aquello que era evidente, Él lo hace explícito. Porque nosotros tenemos que ser conscientes. A Dios le gusta que le hablemos. A Dios le gusta que oremos. Señor, que vea. Y Jesús hace precisamente el milagro. Pero el milagro no termina ahí.
El milagro no es que aquel hombre recobra la vista. El milagro es que aquel hombre después sigue a Jesús. Lo va siguiendo por el camino. Esa desde luego es una enseñanza también para nosotros, porque yo soy consciente y he conocido muchas personas que solamente esperan el milagro de Dios, que solamente esperan que Dios les haga el milagro y nos vemos. Adiós. Ya me hiciste el milagro, voy a ir a San Juan, se acabó el problema. No. Aquel hombre, una vez que le es de vuelta la vista, sabe perfectamente que en quien ha puesto toda su confianza es el Hijo de Dios, es el que ha tenido compasión de él. Y entonces no abandona a Jesús, no va corriendo con su familia a decirle, ya me curó, ya veo. No va, sino precisamente tras Jesús, tras los pasos de Jesús. Esto es muy significativo en el Evangelio de Marcos, porque precisamente los apóstoles que les ha anunciado Jesús su pasión, ¿verdad? Ellos estaban distraídos en otras cosas. Bartimeo no. Bartimeo es precisamente aquel que sigue a Jesús, aquel que se ha dejado iluminar por Dios, aquel que ha sido consciente que Dios le ha hecho un grande milagro y por eso lo sigue. Y por eso va precisamente tras los pasos del maestro. Y por eso se convierte en el modelo del discípulo perfecto. Que una vez que se ha dejado iluminar por Dios, entonces lo sigue. Entonces va tras sus pasos, aunque sus pasos vayan encaminados precisamente hacia la cruz. Hermanos y hermanas, podemos terminar esta meditación dominical recordando que Bartimeo escucha que Jesús pasa. En este domingo podemos decir, Dios también pasa en el camino de nuestra vida. Dios una vez más se acerca a nosotros. No seamos como personas que vivimos inmóviles, cruzadas de brazos, esperando que Dios nos resuelva todos nuestros problemas. También, domingo a domingo, Jesús pasa. Y aquel hombre se despoja de todo. Hace todo lo posible por encontrarse con Jesús. También nosotros despojémonos de todo lo que nos impide encontrarnos a Jesús, porque viéndolo de frente nos dirá también a nosotros qué es lo que puedo hacer por ti. Y cada uno que sabe precisamente lo que necesita puede decirle a Jesús, Señor, que vea. Que sigan teniendo buen domingo. Señor es mi luz y mi salvación.